Hermanos, muy hermoso de la palabra de Dios. Estaba estudiando, hermanos, otros mensajes ahí, hermanos, pero esto es lo que Dios va a hablar en este momento. Dios sabe qué es lo que trae para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 18. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todos lo tengan, hermanos, contesta con un amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice a la letra: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Amén. Oramos en esta tarde. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Dios. Hemos leído tu palabra, Dios mío, en este momento, Padre, Dios de gloria. Oh Dios santo, solamente me deposito en tus santas manos, Señor. Oh Dios de gloria, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, entregando victoria, Padre, bendición, oh Dios amado. Añade bendición a tu palabra, Padre bendito. Oh Dios santo, reconocemos, Señor, que somos viles delante de tu presencia, Padre, pero tu palabra es poder, Señor. Tu palabra es autoridad, Padre. Oh Dios santo, que tú vengas, Señor, revelando, que tú vengas hablando, Padre, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es santa y bendita, Padre. Oh Dios de gloria, pedimos, Señor, la bendición, pedimos tu gracia, Padre, pedimos tu bondad, Dios santo, que tú puedas hablar, Padre de gloria, a cada vida, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios santo, te damos toda la gloria a ti, Padre. Recibe la alabanza, Señor. Oh Dios amado, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Padre, en esta hora, Señor. Oh, gloria sea su nombre, Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, en esta hora. Oh, gloria a Dios, aleluya. Puede tomar asiento, hermanos, en esta hermosa tarde, gloria a Dios. Hemos tomado un pasaje, hermanos, muy, hermanos, conocido. Sé que usted ha estudiado y ha leído la palabra, hermanos, en el libro de Apocalipsis, hermanos. Es un libro, hermanos, donde contiene, hermanos, muchos símbolos, hermanos, simbología, y es rico en imágenes, hermanos, y muchas veces difíciles de entender, hermanos. Pero para esto, hermanos, para poder entrar, hermanos, y entender las cosas, hermanos, de Dios, sabemos que solamente se pueden entender, hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y muy hermoso, hermanos, cuando se habla de profecías, hermanos, es algo tan especial, hermanos, que Dios, hermanos, ha revelado a sus siervos, hermanos, y podemos ver desde el principio, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, hermanos, podemos ver que este siervo de Dios, hermano, un siervo amado por el Señor, hermanos, en el cual, hermanos, fue, hermanos, enviado, hermanos, a la isla de Pasmo, dice la palabra, por predicar el evangelio, hermanos, por dar testimonio de la palabra de Cristo, por llevar el testimonio
testimonio de la palabra del Señor, este hombre fue desterrado, hermanos, y enviado, hermanos, a un lugar, hermanos, para que muriera. Hermanos, después dice la Biblia de haber sido echado, hermanos, en un lugar de aceite, hermanos, con fuego. Hermanos, y este hombre sufrió tanto. Como podemos ver, hermanos, todos los siervos del Señor sufrieron tanto por predicar la palabra de Dios. Pero, hermanos, este hombre recibió allí, hermanos, las profecías, hermanos, todo lo que está, hermanos, para acontecer al final de los tiempos. Hermanos, Dios le dio y le reveló, hermanos, todo, hermanos, lo que iba a acontecer al final de los tiempos, hermanos, sobre la tribulación. Cuando usted comienza a leer desde el primer libro, hermanos, usted comienza a estudiar, hermanos, que le habla de un cordero, hermanos, que fue como inmolado, refiriéndose a Cristo. Y, hermanos, y luego habla sobre las 7 iglesias. Hermanos, el cual, hermanos, también un símbolo, hermanos, que siempre habla, hermano, el Señor cuando se refiere a las iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas, hermanos, es el que dirigía el mensaje a cada iglesia. Y las 7 estrellas tenían un símbolo, hermanos, que dice que representaban los 7 ángeles, los 7 pastores de cada, de las iglesias. Un símbolo, hermanos, cada simbología tiene su significado, hermanos, pero muchas veces yo sé que nos es difícil de entender. Pero aquí, hermanos, podemos ver, hermanos, que este hombre puede, hermanos, contemplar, hermanos, a una mujer, hermanos, subida, hermanos, montada, cabalgando sobre una bestia muy espantosa, hermanos, una bestia tan terrible, hermanos, que nos habla, hermanos, que tenía, hermanos, 7 cuernos, hermanos, tenía 10 cuernos. Y también habla, hermanos, de que, hermanos, iba subiendo, iba a subir, hermanos, de lo profundo de la tierra. Y es algo tan terrible, hermanos, cuando habla de lo que es Babilonia. Hermanos, podemos contemplar, yo me metí en la historia, hermanos, de la antigua Babilonia, hermanos, el cual podemos ver, hermanos, que es, hermanos, fue una ciudad, hermanos, enemiga de Dios, hermanos, y es una ciudad, hermanos, en la cual la abominación, hermanos, era tan terrible, hermanos, que dice la Biblia en una historia, esa era la puerta, hermanos, de los dioses, o sea, hermanos, que donde adoraban la peor abominación. Babilonia, hermanos, ha sido una nación, una ciudad grande, hermanos, en la cual podemos ver también el libro de Daniel. Hermanos, Dios habla, hermanos, y podemos ver la historia, hermanos, en que también aquel Nabucodonosor fue un hombre que en esa ciudad levantó aquella estatua, hermanos, para que todo pueblo, nación y lengua, hermanos, se postrara delante de ella y adorase aquella imagen. Pero habían aquellos 3 hebreos, hermanos, que dice la Biblia que ellos no se doblegaron ante aquella estatua que Nabucodonosor había hecho, hermanos, porque ellos eran fieles a Dios, hermanos, sabían a quién adoraban. Estos hombres, hermanos, se mantuvieron firmes en lo que ellos creían, en lo que ellos, hermanos, adoraban, porque ellos sabían, hermanos, que nuestro Dios es único, hermanos, y que solamente a Él se debe la adoración. Ellos no doblaron la rodilla delante de aquella estatua, hermanos, delante de aquella imagen, hermanos, el cual Dios sabía que era un rey, hermanos, el que daba la orden, pero aquellos hombres sabían, hermanos, que el rey de reyes los iba a defender, hermanos, aunque el diablo se había levantado, aunque aquel hombre tenía poder, tenía autoridad, pero, hermanos, sabían que a Dios que adoraban, hermanos, tenía más poder que ellos para librarlos aún del horno de fuego, aún de la tribulación, hermanos, de la muerte. Ellos sabían que los iba a librar. Y qué buenos, hermanos, que estos hombres, dice la Biblia, que fueron un testimonio vivo, hermanos, porque pudieron salir, hermanos, vivos, hermanos, sin olor a fuego y aquel horno de fuego, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque creyeron a Dios, hermanos, sabían que Dios los iba a librar. Y eso es lo importante, hermanos. Luego, hermanos, podemos ver que la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia, hermanos, sufrió tanta persecución, hermanos, sufrió tanto desprecio, hermanos, que aún viviendo en las cuevas, hermanos, pero ellos ahí seguían, hermanos, creyendo en el Señor. Ellos no dejaban de creer en el Señor. Ellos siempre continuaban con la misma fe, hermanos, el mismo creer en Dios, hermanos. Y esto es tan importante, hermanos, pero estudiaba, hermanos, acerca de la historia de Babilonia. Y la ubicación, hermanos, de la Babilonia antigua, hermanos, dice la Biblia, hermanos, en una historia, hermanos, que estaba, hermanos, situada a 94 kilómetros de la ciudad actual de Irak, que ahora es Irak. 94 kilómetros, hermanos, al sudoeste de Irak. Hermanos, ¿cómo se llama la capital, hermanos? Se me escapó, lo tenía anotado. Vamos a leer un poco de historia, hermanos, para poder entender de qué Babilonia está hablando el libro de Apocalipsis, hermanos.
Dice, hermanos, aquí dice, Babilonia fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Sus ruinas se encuentran, dice, en la actual Irak, a 94 kilómetros al sudoeste de Bagdad. Se cree, dice, que el nombre proviene de Babil o Bauilin, en lengua acadia, que significa puerta de los dioses, lo que le decía. Hermanos, una ciudad, hermanos, que donde usted encontraba, hermanos, la abominación, hermanos, de los dioses falsos. Una ciudad, hermanos, llena de ídolos, hermanos. Ahí fueron creados todos los dioses, todos los más paganos, hermanos, de Babilonia, hermanos. Podemos saber, hermanos, que allí fue la ciudad, hermanos, más contaminada. Hermanos, y aunque era una ciudad, hermanos, tan importante, por su cultura, hermanos, por su forma de haber sido construida, dice, hermanos, que hubo un arqueólogo, hermanos, alemán, que este hombre se decidió, hermanos, a excavar. Por medio, hermanos, de que él encuentra lo que a estos, hermanos, los arqueólogos o los científicos les llamó la atención, hermanos, y de comenzar, hermanos, a averiguar la ubicación de la Babilonia antigua, hermanos, es por causa de que ellos han leído lo que habla acerca de la Babilonia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Entonces los científicos se han interesado, hermanos, en conocer, y usted sabe, hay arqueólogos, hermanos, en los que hermanos, se informan, hermanos, y tratan de, hermanos, de escudriñar lo antiguo, de conocer, hermanos, la historia, hermanos, en lo que el tiempo antiguo, cómo pasó, en qué lugar, hermanos, y aunque les es difícil, pero hermanos, estos hombres se esfuerzan para conocer exactamente el lugar en donde se encontraban estas ciudades. Pero entonces podemos ver, hermanos, y poder analizar, hermanos, que esta ciudad, hermanos, estaba, hermanos, dice, al sur de Bagdad, que es Irak. Por eso podemos contemplar, hermanos, también como era enemiga del pueblo de Dios. Acuérdense, hermanos, que en el tiempo de Israel, los israelitas fueron, hermanos, deportados a Babilonia. Allá, hermanos, fueron despatriados, hermanos, a Babilonia, y donde, hermanos, les imponían, hermanos, también sus leyes, hermanos, y ahí, hermanos, nació tantas cosas, hermanos, tanta, hermanos, persecución, y el pueblo de Israel pudo vivir ahí también. Entonces, pero, hermanos, estaban siendo, hermanos, sometidos a un imperio. El imperio babilónico, hermanos, es el que ha hecho, hermanos, grandes matanzas. Hermanos, el que derramó sangre, hermanos, este imperio, hermanos, entre las guerras y tanto, hermanos, ha derramado sangre, la cual no tiene idea. Pero, hermanos, cuando nos vamos aquí, hermanos, al libro de Apocalipsis, hermanos, podemos ver y estudiar, hermanos, está hablando de otra Babilonia, hermanos, que el siervo Juan podía contemplar en la visión, que se levantaba otra Babilonia, hermanos, tan terrible, hermanos, en el cual dice la Biblia, hermanos, que iba a ser derramar sangre, hermanos, iba a ser beber la sangre aún de sus siervos, y esta gente, hermanos, iba a ser la maldad más terrible, hermanos. Y es lo que podemos ver y podemos contemplar, hermanos. Usted sabe, el imperio romano, que muchos estudiadores, hermanos, comienzan a ver, y hermanos, usted puede conocer por la palabra también, hermanos, que todo lo que va pegado a la idolatría, todo lo que, hermanos, nace de la idolatría, hermanos, esto no tiene nada que ver con lo de Dios. El imperio romano, hermanos, lo que ha venido cambiando, hermanos, lo que podemos ver, hermanos, que hizo una mezcla, hermanos, cuando, hermanos, en el imperio había una guerra contra los cristianos, y lo que hizo fue, hermanos, para, hermanos, poder, hermanos, agradar, hermanos, tanto a los romanos como a los judíos, hermanos, fue mezclar el cristianismo, hermanos, lo mezcló, hermanos, y comenzó a poner una religión pagana. Y de allí nace la iglesia católica, hermanos, que viene con una mezcla de cristianismo, hermanos, una mezcla de paganismo, hermanos, porque todo lo que está, hermanos, de acuerdo con la idolatría, todo lo que va caminando de la mano con la idolatría, no tiene nada que ver con lo de Dios, hermanos. Todo eso dice la Biblia que es enemigo de Dios. Entonces, por eso la palabra en Apocalipsis dice, hermanos, que están en fornicación, tanto la fornicación, hermanos, literal, en la Biblia también, hermanos, se simboliza espiritualmente, hermanos, en la forma de adoración a Dios, hermanos. Si el hombre está adorando primero, creyendo en las cosas, hermanos, que está viendo, entonces no está adorando a Dios, sino que está, hermanos, se constituye en un fornicario, hermanos, en un adulto, hermanos, en adoración. Y es por esta causa la idolatría, hermanos, usted puede ver desde los tiempos antiguos, hermanos, ha venido, hermanos, metido en el mundo, y es lo que toma más fuerza.
Lo que en el mundo se puede ver, hermanos, es que la idolatría, hermanos, toma más fuerza, porque allí todo es muy fácil, hermano. Alguien, hermano, si solamente porque se reunió, porque se congregó, no significa, hermano, que está en el verdadero pueblo de Dios. No significa, hermano, que está adorando al Dios verdadero. Si está, hermanos, con adoraciones falsas, adoraciones paganas. Esto la Biblia dice, hermano, y es abominable para Dios. Entonces, hermanos, ¿y por qué, hermanos? Declara bien, hermanos, que esta mujer, dice la palabra, que está sentada sobre 7, hermanos, montes, o que son 7 colinas, según la Biblia, hermanos. La historia declara que Roma, hermanos, es esta ciudad que está sentada sobre 7 montes. 7 colinas, hermanos, en las que esta ciudad, hermanos, de Roma, y de allí usted sabe que de allí nace, hermanos, todo lo que es, hermanos, del paganismo, todo, hermanos, lo que está, hermanos, y se ha regado, se ha crecido por todo el mundo. Y lo falso, hermanos, toda la gente viene venerando, viene adorando lo falso, hermanos, creyendo que está adorando a Dios, creyendo, hermanos, que están, hermanos, en verdadera comunión con Dios, hermanos, pero de cómo está su vida, hermanos, si está adorando las cosas que a Dios no le agradan, entonces, hermanos, tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí, hermanos. Por eso, hermanos, Juan puede ver, hermanos, esa visión tan grande. Porque, hermanos, ¿quiénes fueron los enemigos de Jesús, hermanos? Acuérdense, Jesús no se mistió, hermanos. Jesús no se metió en la política. Jesús, hermanos, los enemigos de Jesús fueron aquellos gobernantes, fueron aquellos reyes, hermanos, aquellos hermanos poderosos, fueron los enemigos de Jesús, porque no querían escuchar la verdadera palabra de Dios. Pero todo, hermanos, el que viene, hermanos, conforme a lo del mundo, todos los hombres lo veneran. Todos los hombres, hermanos, le van a dar la mano, lo van a besar, hermanos, y eso es lo que el mundo hace, hermanos. El mundo puede besar a quien sea, pero, hermanos, ¿de qué sirve si no están adorando a Dios? Si no están adorando a Dios, hermanos, porque la misma Biblia, hermanos, cuando Juan recibe, hermanos, la revelación del Apocalipsis, dice la palabra que Juan, hermanos, se postró a los pies del ángel, pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Él le dijo, adora a Dios. Oiga bien, que el mismo ángel no permite, hermanos, que Juan le rinda adoración, que le rinda veneración. ¿Por qué? Hermanos, porque la adoración está escrito que solo le pertenece a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es solamente a Él, hermanos, que el hombre debe adorar, solamente a Cristo, solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, ¿por qué el hombre va a venerar cualquier cosa, hermano? ¿Por qué el hombre, hermano, se va a postrar ante un hombre? No, hermano. La Biblia es clara con lo que enseña. La Biblia, hermanos, no confunde a nadie, hermano. Lo que consiste es que el hombre, hermano, se deja llevar muchas veces, hermano, por teorías, hermano, cosas que el hombre le mete, pero no se mete en la palabra de Dios. Pero el que es enseñado en la palabra, hermanos, el que, hermanos, es instruido en la palabra, no se va a dejar llevar, no se va a dejar engañar, hermanos, por el error. Usted sabe, hermanos, el engaño ha venido desde el principio. Hermanos, el diablo ha venido, hermanos, cambiando las cosas de Dios. Hermanos, el diablo siempre ha querido, hermanos, usurparlo de Dios, hermanos. Pero que Jehová reprenda a Satanás y sus demonios, hermanos, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es firme. Y Dios no cambia. Lo que cambia es el hombre, hermanos. Lo que cambia es la humanidad, hermanos. Conforme al modernismo, hermanos, el hombre va cambiando y quiere cambiar las cosas de Dios, hermanos. Pero lo que Dios dice y lo que Dios ha escrito en su palabra es firme, hermanos. Dice que Dios no tiene variación. El hombre puede variar, hermanos. El hombre puede cambiar las cosas, pero Dios nunca cambia. Dios siempre, hermanos, va a permanecer en su palabra, hermanos. Dios siempre es firme con lo que habla. Entonces, hermanos, todo el imperio, y esto es lo que hace, dice la Biblia, hermanos, en la historia, hermanos, que Constantino viene y mezcla, hermanos, el cristianismo con una religión pagana. Dijo, vamos a crear una religión en donde los cristianos se lleven bien con los católicos. Bueno, y ahí nace, hermanos, la iglesia. Y yo sé que muchos se pueden molestar, hermanos, pero es la verdad. Y eso es lo que ha venido mezclando, hermanos, tantas tradiciones. Hermanos, y lo que la Biblia, hermanos, enseña, y Jesús les dijo a los fariseos, hermanos, que ellos violaban la ley de Dios por sus tradiciones. ¿Por qué, hermanos, el hombre, hermanos, no está obedeciendo la voz de Dios? Hermanos, porque está guardando las tradiciones que le han sido impuestas.
porque no quiere doblegarse, hermanos, verdaderamente delante de Dios, como la palabra enseña. O sea, hermanos, que esto, hermanos, bien o está, como dice el hermano, está afuera o está dentro, pero no podemos adorar a dos dioses. No podemos servir a dos señores, dijo el Señor. No podemos estar sirviendo, hermanos, a dos cosas a la misma vez. Y esto es lo que el mundo, hermano, muy fácil, como le digo, puede, hermanos, mezclar las cosas. Y así viven bien, hermanos, si se creen que están bien delante de Dios. Pero ¿qué es lo que la palabra enseña? ¿Qué es lo que la palabra dice, hermanos? Entonces este imperio, hermanos, el imperio babilónico ha venido haciendo, hermanos, usted sabe cuánta matanza, hermanos, creó, hermanos, cuando existía la iglesia primitiva. Ante el sufrimiento, ante el dolor, hermano, si usted comienza a estudiar, hermano, es tan terrible, hermano, todas las cosas que hacían, hermano, en el Coliseo Romano, dice la historia, hermanos, que tenía un lugar, hermanos, muy profundo, donde ahí metían, hermanos, aquellas personas que iban a llevar a morir, hermanos, donde los dejaban adentro de ese Coliseo, hermanos, y los metían, hermanos, entre fieras, hermanos, a que pelearan con leones, a que pelearan con tigres, hermanos, hasta que el tigre los hiciera pedazos. Todo esto, hermanos, ha hecho el imperio. Todo esto, hermanos, y los cristianos, hermanos, también fueron llevados de la misma manera. Cuando comienzo a leer, hermanos, tanta cosa, hermanos, en la historia de la humanidad, hermanos, todo lo que se ha hecho es tan terrible, hermanos, que, hermanos, nos deja sorprendidos. Hasta dónde llega la maldad del hombre, hermanos, por obtener el poder, hermanos, por obtener, hermanos, llevar el poder, ser un imperio. Hermanos, al hombre no le importa, hermanos, hacer tanta, hermanos, derramación de sangre. Hermanos, el hombre que está en el poder no le interesa, hermanos, derramar sangre. Pero hay algo, hermanos, que consuela a través de esta palabra que dice la Biblia, que así como ellos han dado el cáliz a beber a aquella gente justa, hermanos, será el doble del juicio que viene sobre ellos. Aleluya. Eso es lo que habla, hermanos, en el Apocalipsis ahí. Usted puede ver, hermanos, que de la misma manera que ellos prepararon el cáliz, o sea, una copa, hermanos. Usted sabe que, hermanos, cuando hacían todo eso, lo que, hermanos, creaban eran fiestas, hermanos, para divertirse, hermanos, de aquellos que estaban escarneciendo. Multitud de gente, hermanos, viendo el escarnecimiento de aquella gente que iba a morir, hermanos, y hermanos, ellos lo que hacían, hermanos, hasta tomar sangre de la misma gente, hermanos, que moría. Pero como ellos se embriagaron de la misma sangre, hay un juicio establecido, hermanos, en la palabra, y eso es lo que, hermanos, podemos contemplar, hermanos, que este siervo puede ver, hermanos. Hay un juicio que viene, y esta, hermanos, Babilonia tiene que caer, hermanos, el imperio del mundo tiene que caer, hermanos, bajo el juicio de Dios, hermanos, porque aún los reyes, y dice, y los poderosos, los capitanes, los grandes, hermanos, entonces llorarán, dice que lamentarán todas las tribus de la tierra, hermanos, cuando vean al Cordero de Gloria, hermanos, viniendo en su trono a juzgar a las naciones. Entonces se van a doblegar, hermanos, reyes, capitanes, poderosos. Ahí no habrá, hermanos, hombres poderosos delante de Dios, hermanos. Aquí en la tierra el hombre se cree grande, aquí en la tierra el hombre se cree poderoso, hermano, pero delante de Dios, hermano, no hay ningún poderoso. Dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, somos vistos como nada, hermanos. Si Dios está sentado en su trono, hermano, y Él ve a la humanidad, hermano, Él puede tomar, hermano, juntar la tierra en el palmo de su mano. Dios es poderoso, hermano, no es como lo pintan, hermanos. Y eso es lo que viene, hermanos, para esta tierra. Hermanos, viene un juicio, hay un juicio establecido. Y esta ciudad, hermanos, tiene que ser derribada. El hombre, hermanos, cuando comienza a crecer su riqueza, cuando comienza a crecer su gloria, hermanos, el hombre se cree poderoso. Y eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor, hermanos. Que este hombre, cuando él dice que ve, hermanos, la ciudad, sale, dice, a su palacio, hermanos, de su palacio, y sale a su terraza y comienza a ver, y comienza, hermano, a contemplar toda la ciudad, hermano. Es que era algo grande que había creado, era algo grande que había construido. Pero este hombre dijo, no es esto lo que yo he creado con la fuerza de mi poder. Pero se equivocó Nabucodonosor, hermanos, porque no era con la fuerza de su poder, era porque Dios le había permitido, hermano. Y en esa misma hora dice la palabra que vino una palabra del cielo que le dijo: Nabucodonosor, a ti se te llama Nabucodonosor, pero serás echado de entre los hombres. Y como a bestia del campo te apacentarán. Y crecerán, dice, tus uñas, tu pelo,
como a bueyes, y así vivió, hermanos. Cuando Dios dicta una palabra, hermanos, se cumple. Cuando Dios da una palabra, hermanos, que sale de la boca de Dios, hermanos, aunque el hombre sea soberbio, aunque el hombre se crea grande, hermanos, no hay nada que, hermanos, que lo pueda detener. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace. Pero qué bueno es Dios, hermanos, que después de que, hermanos, este hombre hubo reconocido, dice que le devolvió, hermanos, su mente humana. Le devolvió, hermanos, su pensamiento humano, su corazón. Y después este hombre dice que alababa a Dios, hermano. Y pudo reconocer, dice la palabra, que Dios quita reyes y pone reyes. Porque Dios, hermanos, es el que pone, Él quita. De Dios es el poder, hermano. Dios tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere en la humanidad. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Tanto, hermanos, que el hombre se afana, hermanos, tanto que el hombre, hermanos, comienza, hermanos, a creer, hermanos, y a hacer y a construir, a hacer tantas cosas, hermanos, y todo lo hace porque Dios se lo permite. Si usted comienza a ver todo lo que el hombre ha hecho, hermanos, son cosas tan grandes, hermanos, que el hombre hace, hermanos, tener la capacidad, hermanos, hasta aún de subir a la luna. Cuántas cosas no el hombre se afana, hermanos, quieren construir aún en otro planeta, hermanos, y Dios se los está permitiendo. Pero ¿por qué Dios se los permite? Porque, hermanos, viene el momento en el que Dios va a decir: hasta aquí llegaste. Y Dios tiene establecido ese día, hermanos, en que Dios va a hacer descender al polvo, hermanos, a todos los soberbios. Dios va, hermanos, a destruir todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre en su soberbia, hermanos, hace, hermanos, y piensa, hermanos, sin conocer a Dios, sin creer en Dios, hermanos. Dios, hermanos, tiene un día establecido en que Él, hermanos, va a poner fin a todas las cosas. Como digo muchas veces, hermanos, que a nosotros, hermanos, unos cristianos, quizás, hermanos, el Apocalipsis, hay muchos que yo he escuchado que dicen: no, pero es que el Apocalipsis da miedo. El Apocalipsis no hablen, Apocalipsis no hablen. Pero ¿por qué, hermanos, a la iglesia le va a dar miedo, hermanos? Yo sé, hermanos, como digo, hay imágenes, hay simbología, hermanos, que, hermanos, muy difíciles muchas veces de entender, pero, hermanos, tiene un mensaje, hermanos, de promesa para la iglesia del Señor. Están las promesas de Cristo, hermanos, en el libro, hermanos. Cuando usted lee el Apocalipsis, hermanos, qué hermoso es ver, hermanos, que para la iglesia Dios tiene cosas nuevas, hermanos. Dios tiene, dice, que un nombre nuevo, una piedrecita nueva, hermanos, donde Dios le dará un nombre nuevo, un nombre que solo el que lo recibe conoce. El Apocalipsis nos llena, hermanos, de esperanza. Y eso es lo que la iglesia, hermano, recibió en aquel tiempo, hermano, que en medio de la tribulación, hermano, en medio de la tempestad, cuando ellos reciben, hermano, este libro, este rollo, ellos, hermanos, se llenaron de esperanza. Se llenaron de consuelo, hermano. Pero nosotros en la actualidad, como que, hermano, que nos hablen de algo de Apocalipsis, hermano, como que nos comienza a entrar el miedo, nos comienza a entrar el temor, hermano, algo que no debe existir, porque, como digo, hay tantas promesas para la iglesia. Hay tantas promesas, hermanos, ahí que nos habla, hermanos, y es tan rico en literatura, hermanos. Y lo primero que Jesús, hermanos, le dice a Juan: bienaventurado el que lee las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que lee y los que la oyen. Leerlas, hermanos, es una bendición, es una, hermano, ser feliz, hermano, estar leyendo el Apocalipsis, estar leyendo el libro de Dios, la palabra de Dios, es una bienaventuranza, hermanos. Porque muchos se preocupan por leer cuántos libros, hermanos, de ciencia, hermanos, cuántos libros de la naturaleza. Pero, hermanos, en la palabra de Dios encontramos lo mejor. Encontramos, hermanos, algo, promesas tan lindas, hermanos, que Dios nos habla para nosotros. Pero claro, hermanos, habla si somos fieles. Porque dice la Biblia que al fiel Dios lo librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, de la tribulación que viene, Dios va a librar, hermanos, a los que son fieles. Dios los va a librar, hermanos. Hermanos, aunque el diablo, hermanos, quiera, hermanos, destruir, aunque el enemigo, hermanos, aún la bestia, el falso profeta, va a venir a herir y a vencer, hermanos, por un tiempo. Pero Dios le da victoria a la iglesia. El que sea fiel, el que, hermanos, se mantenga, Dios lo va a levantar. Dios lo va a poner, hermanos, en sí. Hermano, lo va a poner en un lugar especial. Muchas veces, hermanos, aquí nos sentimos quizás desmayar, hermanos, por cosas, hermanos, que quizás sufrimos. Pero dijo Pablo, hermanos, que mejor sufrir, hermanos, pero estando en la mano de Cristo, que está sufriendo en el mundo y separados de Cristo.
Si estamos separados, hermanos, siempre vamos a sufrir mucho más. Y el juicio que viene, hermanos, a esta tierra, hermanos, será tan terrible, hermanos, donde el hombre, hermanos, allí donde todo soberbio, hermanos, entonces va a desear haber conocido a Dios, haber, hermanos, humillado delante de Dios, porque cuando ya Dios cierre la puerta, ahí ya no habrá oportunidad, hermanos. Va a pasar como cuando aquellos hombres entraron en el arca, hermanos. Dice la Biblia que cuando comenzó a llover, entonces comenzaron a golpear la puerta y a decir, ábrenos. Entonces van a comenzar a decir, mejor hubiésemos creído el Evangelio. Estudiaba otro mensaje, hermanos, la necesidad de predicar el Evangelio. Y encontré en Apocalipsis, hermanos, habla de 3 ángeles, hermanos, que están preparados, oiga bien, en el momento de la tribulación, cuando la gente esté atribulada. Y eso es lo que más le va a doler al hombre, hermanos, porque Dios es justo. Hermanos, dice la Biblia que cuando ya el ministerio aquí en la tierra ya no haya predicación, Dios va a enviar 3 ángeles que tiene preparados, y estos van a predicar el Evangelio en el aire. Oiga bien, hermanos, cuando la gente esté atribulada, hermanos, si van a, hermanos, ya haber recibido la marca, estarán recibiendo la marca de la bestia. 3 ángeles vienen con el mensaje para dar testimonio que el Evangelio es la verdad, hermanos, porque Dios va a hacer conocer, aleluya, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es la verdad, el cual han querido, hermanos, y no lo han querido recibir. Aleluya. Y esos 3 ángeles vendrán a dar testimonio, hermanos, del Evangelio. Cuando la tribulación esté, hermanos, en su apogeo, entonces escucharán, hermanos, la voz de esos ángeles predicando el Evangelio verdadero. Y ahí será el dolor, hermanos, más terrible, hermanos, de la humanidad, porque, hermanos, no quisieron escuchar la voz de Dios, hermanos, en el tiempo de la gracia. Entonces, hermanos, van a tener que escuchar a esos ángeles, hermanos, que van, hermanos, a pregonar el Evangelio. Porque Dios, su juicio, dice la palabra, Dios siempre, hermano, en su juicio Dios siempre habla a tiempo, y Él hace conocer que Él es justo en su juicio. Y dice que estos ángeles van a decir, Señor, tú eres justo, tú eres verdadero. O sea que la humanidad, hermanos, se va a dar cuenta que los juicios que vienen a este planeta es porque, hermanos, la humanidad lo merece. Eso es lo que estos ángeles van a venir a pregonar, hermano, que el juicio de Dios es verdadero. Porque oiga bien, la gente, hermano, cuando ven un juicio, lo primero que comienzan es a blasfemar de Dios, hermano, que Dios es injusto, que por qué Dios manda tanto castigo, que por qué Dios manda tanto, hermano, pero no conocen, hermano, y no entienden que la maldad del hombre es tan grande. Lo que el hombre no se pone a pensar, hermanos, que el hombre vive, hermanos, alejado de la gracia de Dios, hermanos, y no le importa nada. Mientras está bien, mientras tiene todo, hermanos, el hombre vive, hermanos, tranquilo, hermanos, en sus deleites. Eso es lo que le pasaba, hermanos, en Babilonia. Lo que pasaba, dice que, hermanos, disfrutaban, hermanos, de su mercadería, de sus ganancias, hermanos, de todo. Oiga bien, porque esta mujer, Juan la puede ver, hermanos, que estaba llena de escarlata, hermanos, de piedras preciosas. Oiga bien, hermanos, lo que más al hombre, a las naciones, hace grande son los negocios, hermanos. Cuando el hombre aumenta sus ganancias, hermanos, es cuando el hombre, hermanos, se ha perdido más de Dios, se aleja más de Dios. Lo primero que comienza a creer, no, es que yo tengo el poder, tengo la fuerza, y todo le va bien porque es inteligente. Pero, hermanos, lo que no reconoce, hermanos, es que no es nada delante de Dios. Sin Dios no somos nada. El hombre sin Dios, hermano, dice que es menos que polvo. Oiga bien lo que dice el Salmo, menos que polvo, hermano. Pero el hombre, hermano, soberbio, hermano, él cree que todo lo puede, que todo, hermano, está en su mano, y claro, lo puede hacer. El hombre puede humillar, hermanos, al más humilde. Hermanos, el que tiene poder hace, hermanos, juzga, hermanos, y puede hacer lo que quiera. Pero, hermanos, cuando Dios venga y se siente en su trono, ahí no habrá otro más grande, hermano. Ahí todo el hombre tendrá que doblegarse ante el Dios grande, ante el Dios que creó los cielos y la tierra. El hombre tendrá que darse cuenta, hermanos, que debería verse, hermanos, humillado delante de Dios. El que confió en la soberbia, el que confió en su grandeza, hermano, ese hombre va a lamentar en aquel día. Y más, imagínense esta gente, hermanos, que derramaron sangre, que mataron gente inocente, hermanos. Aquellos, hermanos, que crucificaron al apóstol Pedro. Porque dice la Biblia, hermanos, que aún aquellos, hermanos, que le traspasaron, van a lamentar en aquel día. Porque él dice que aquí, Apocalipsis 1:7, porque aquí vienen las nubes, dice, y todo ojo le verá.
y los que le traspasaron harán lamentación por él. Todos aquellos, hermanos, y es que no es que solo traspasarle con la lanza, hermanos, hay gente que traspasa al Señor con su lengua, hermanos. Hay gente que está traspasando, hermano, y hermano blasfema del evangelio, blasfema, hermano, de Jesús, blasfema de Dios, hermano. Esa es una lanza también, y esa es la gente, hermanos, que va a llorar en aquel día. Va a desear no haber blasfemado contra Dios, va a desear ese día, hermano, o verse humillado y haber adorado a Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Y es terrible, hermanos. Por eso, ¿qué es lo que dice ahí? Dice en el 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué es lo que habla, hermanos, de estas religiones falsas, hermanos, que se han levantado? Hermanos, si han venido creando, hermanos, cosas diferentes al evangelio. Hermanos, esta gente ha hecho, hermanos, embriagar la gente. Hay mucha gente confundida, hermanos. Hay gente, hermanos, creyendo que está bien, hermanos, adorando ahí como está, ahí como le enseñaron sus padres. Pero, hermanos, está en una fornicación espiritual. Hermanos, esta gente está adorando a Dios por medio de dioses muertos. Y lo que la palabra prohíbe, hermanos. Si Dios, claro, dijo en el primer mandamiento que hay un solo Dios. Pero todo, hermanos, ¿qué es lo que ha venido, hermanos? Y vamos a hablar claro, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia romana está haciendo, hermanos? Está engañando a miles y millones de gente. Ahí los tienen, hermanos, y le están diciendo, no, es que esta es la iglesia que el Señor fundó. ¿Y dónde dice la palabra, hermanos? Habla de la iglesia primitiva, habla de los 12 apóstoles, pero no habla de que la iglesia, hermanos, claro, Pablo, hermanos, él entraba en la sinagoga de los judíos porque esa era la misión de él, pero él no se quedaba con ellos, él sacaba gente de allí, hermanos. Él lo que hacía era enseñarles para que esta gente, hermanos, se volvieran de su mal camino. Y por eso la gente no es que el apóstol Pablo llegó, no, pero están muy equivocados, hermanos, y lo que están haciendo es engañados, hermanos. Y esta gente que está acostumbrada a venerar, hermanos, a postrarse delante de un hombre, hermanos, esta es la gente que va a recibir, le vamos a decir la verdad, es la gente que va a querer, hermanos, y se va a postrar delante del anticristo. Esta es la gente que fácilmente, hermanos, se va a, hermanos, humillar, se va a postrar delante del anticristo. ¿Por qué, hermanos? Porque están acostumbrados a venerar, se han sido enseñados que pueden venerar a un hombre, le pueden doblar la rodilla ante un hombre. Pero no enseñan, hermanos, que la adoración solamente debe ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque así, hermanos, anden al Papa, hermanos, como lo anden en carroza, hermanos. Jesús no vino a andar en carroza. Dice la Biblia que Jesús en un burro entró en Jerusalén, en un asno, hermanos, en un pollino. Pero ahora, hermanos, aquellos grandes quieren andar, hermanos, bien servidos, bien atendidos. Eso es lo que quiere el hombre ahora, hermanos, que lo atiendan bien, hermanos, que lo lleven, hermanos, en un buen carro del año, hasta blindados, hermanos. Es un predicador de ahora, hermanos, una vergüenza. Existen de eso, ¿no? Y hablando está en la iglesia cristiana también, hermanos, una vergüenza ver, hermanos, predicadores con guardaespaldas, hermanos. Porque no le piden a Dios la cobertura, hermanos, no le piden que sea Dios respaldando, quieren respaldo humano. Eso es lo que existe ahora, hermanos. ¿Y dónde está la humildad, hermanos, de ver? Eso es lo que, hermanos, la gente está viendo ahora. Y por eso la negatividad, hermanos, del evangelio. El evangelio, hermanos, es la verdad. Pero ¿qué es lo que el hombre ha hecho, hermanos? Está distorsionando la palabra de Dios. Quiere, hermanos, andar en aviones. Quiere, hermanos, tener aviones privados y tanta cosa. Pero el evangelio que enseña, hermanos, la humildad. El evangelio enseña, hermanos, la humildad de Cristo. Pero quieren andar, hermanos, en buenos carros adornados, bien blindados. ¿Será lo que el Señor enseña, hermano, en su palabra? Dice que el que ama su vida la perderá. Y el que la perdiere por causa de mí. Imagínense, hermanos, qué dispuesto está uno que anda de guardaespaldas. ¿Está dispuesto a dar su vida, hermano? No, hermano. Si esa gente, hermano, si alguien hizo algo, va a sacar su arma. Eso es lo que dice, están metidos en la Babilonia. Es la Babilonia que habla, hermanos, están fornicando con la palabra de Dios, están adulterando, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, están haciendo cosas que el evangelio no enseña, porque el evangelio Jesús enseñó, hermanos, a que la iglesia fuera humilde, hermanos. Es lo que Cristo, hermano, enseñó, pero los que están en Babilonia siguen, hermanos, mezclados con todas estas cosas.
siguen fornicando, hermanos, siguen, hermanos, adulterando, hermanos, espiritualmente. Por eso es, hermanos, que tienen que meter tantas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no se mueve, hermanos, nada. Porque lo que quieren es fama, lo que quieren, hermanos, es que la fama crezca, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, que yo me suba aquí por recibir fama? Por eso Pablo habla claramente a la iglesia, hermanos, y le dice: si alguno de vosotros se cree espirituales, vea bien lo que está haciendo. Si alguno se cree espiritual, oiga bien. Y hay tanta enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos. Pero todo, hermanos, viene, hermanos, a cumplirse. Toda la palabra de Dios se va a cumplir en su tiempo. Gloria a Dios, aleluya. No sé si ya me estoy pasando el tiempo, hermanos. ¿Hasta qué horas tenía? ¿Las 4:30? No sé si está bueno el reloj. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que vemos, hermanos. Viene un juicio sobre todo soberbio, hermanos. Y estas naciones, como le digo, y ahora, ¿qué es lo que usted ve, hermanos? ¿Qué es lo que ve en toda nación, hermano? La soberbia. ¿Cuánta cosa el hombre, hermano, está haciendo, hermanos? Y lo que el hombre se preocupa, hermanos, lo que más se preocupa es de ver, hermanos, que la tecnología, a ver qué nación tenga mejor tecnología, a ver qué nación, hermano, sea más grande, más poderosa. Hermano, ¿qué es lo que el hombre está afanando? Es por obtener riqueza, por obtener fama. Pero, hermano, Dios tiene ya, hermano, a la humanidad en su mira, y Dios tiene establecido ese día. Por mucho que el hombre haga, hermano, toda esta tierra, todo, hermano, esto va a ser destruido. Y eso, hermano, es tan terrible. Dice que cuando vean esta ciudad, hermano, aquellos que hacían negocio, aquellos que hacían grandes ganancias, dice que se van a parar de lejos y comenzarán, dice, a llorar, a lamentar. Oh, cuál ciudad tan grande, tan poderosa, hermanos. Y que en un momento, hermano, en un solo día llegará su juicio. En un solo día, hermanos. Cuando Dios hace todas las cosas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no esperamos nada, hermano. Vivimos este día, pero el día de mañana no sabemos nada. Y eso es lo que el hombre muchas veces no piensa, hermanos. Solo piensa, hermanos, en que va a vivir, hermanos, muchos años. En que va a ser, en que va, hermanos, a hacer y va a construir y va a hacer tantas cosas. Aunque el hombre crea, hermanos, que puede hacerlo, claro, Dios le va a ir permitiendo. Pero, hermanos, cuando ya Dios diga: hasta aquí llegaste, no hay nada que el hombre pueda hacer. Y eso es lo terrible, hermanos. Sus negocios, dice que esta ciudad, hermanos, en la historia dice, hermanos, que en todas sus terrazas había una ciudad tan hermosa, que aquel jardín, dice que, hermanos, en las terrazas, oiga bien, descendía desde arriba de la terraza hasta abajo un jardín tan hermoso. O sea, hermanos, cuando habla la Biblia, hermanos, en la Biblia hay tantas simbologías, hermanos, que en la Biblia, hermanos, Dios habla y enseña. Aún al hombre Dios lo llama como si fueran dioses. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre que está vestido, hermanos, de riquezas, que tiene tanta cosa, tanta fama y tanto oro, el hombre llega a creerse un Dios. El hombre llega a creerse un Dios, hermano, y es que tienen poder, tienen autoridad, hermano. Un hombre con dinero, estoy hablando de un hombre que tenga dinero, hermanos, millones. Ese hombre puede aplastar a quien quiera. Ese hombre hace y deshace, hermanos, con todo su dinero. Pero sin pensar, hermanos, que todo lo que el hombre esté haciendo va a ser juzgado por sus obras. Por todo, es lo que menos el hombre piensa, hermanos, en que hay un día, hermanos, que el hombre va a dar cuenta delante de Dios y se va a presentar ante su trono. Hermanos, y aquel que lo va a juzgar no va a ser un juez de esta tierra, sino que va a ser el juez grande, el Dios grande. Hermanos, y es que, hermanos, tiene que llegar ese momento que cuando esté sentado, cuando esté, hermanos, ante el trono, hermanos, ahí el hombre va a comenzar a lamentar, va a comenzar a llorar, va a comenzar a decir: bueno, ¿por qué no recibí entonces la palabra? No, pero es que el evangelio fue anunciado. Y el hombre no tendrá excusa, hermanos, por todos medios la palabra, hermanos, se está predicando. El hombre no puede decir, hermanos, que no escuchó la palabra. Y tiene la palabra, hermanos. Ahora tenemos, hermanos, este libro tan hermoso. Tenemos la dicha de poder abrirlo y poderlo leer, hermanos. Y la gente puede leerlo, hermanos. Y el que no quiere, no entiende, hermanos, es porque verdaderamente no quiere de verdad. Pero entonces, cuando ya vengan los juicios, hermanos, será terrible. Sobre este imperio, hermanos, Dios tiene, hermanos, ese juicio. Y como Dios dice,
que no estemos mezclados nosotros ahí. Por eso dice, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Porque la idolatría, hermanos, y tantas cosas, podemos estar mezclados también. Y Dios habla, hermanos, Dios le habla y dice, salir de en medio de ellos, para que los juicios no nos alcancen también. Porque nos podemos meter nosotros, hermanos, la iglesia puede estar metida dentro de eso, hermanos, y sin darse cuenta también. O si lo sabemos muchas veces, hermanos, si participamos en las cosas, hermanos, de lo que se hace afuera, hermanos, podemos estar metidos ahí, participando en los pecados de la Babilonia. Por eso, hermanos, es que Daniel dice que se mantuvo, hermanos, fiel, para poder, hermanos, que él sabía, hermanos, que su Dios le pedía fidelidad, y eso es lo que Dios nos pide, hermanos, pero yo sé que muchas veces le fallamos a Dios. Pero, hermanos, si usted se humilla, si nos humillamos delante de Dios, hermanos, Dios nos va a tomar, hermanos, Dios nos va a bendecir. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, y le vamos a dar gracias a Dios por la palabra. La verdad no sé, hermanos, Él está bueno. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Viene juicio, hermanos, sobre esta tierra. Y, hermanos, nosotros tenemos que buscar de la misericordia de Dios. Hermanos, como hay momentos, hermanos, que el enemigo tira dardos, hermanos, quien sea, muchas veces, hermanos. Pero una cosa, hermanos, que nosotros sabemos, y usted, hermano, y usted cada vez que lee la palabra, yo sé en las promesas del Señor. Y esto no por vanagloria, hermano, desde que tenía 6 años, 7 años. Desde cuando comencé, hermanos, mi primer grado, oiga bien, una de las que busqué, el silabario, hermano, fue mi primera parte, pero donde más me metí más y comencé a poder leer mejor fue en este libro. Y me encantaba tanto leer el Apocalipsis, hermanos. Y lo he leído, hermanos, una y otra vez, las trompetas, hermanos, los juicios, los sellos. Y, hermanos, yo sé que ahora, que ya por el tiempo, de vez en cuando leemos ahí, leemos. Pero, hermanos, el Apocalipsis tiene, hermanos, las promesas para la iglesia. Tiene promesas, hermanos, que, Dios mío, hermanos, tantas cosas que el Señor, hermanos, ha dicho para la iglesia. Promesas, hermanos, que a usted le da la fuerza. Y son las que Satanás quiere arrebatar. Son las que el diablo, hermanos, por eso Satanás, hermanos, trabaja duro. Porque a la iglesia, a los jóvenes y a todos, hermanos, el diablo le tira. Porque Satanás sabe que para la iglesia hay promesas tan lindas, hermanos, que nadie de este mundo se las va a dar. Pero para el mundo, este libro de Apocalipsis describe los juicios más terribles que vienen. Y hay de aquel, hermanos, que no se prepara, y de aquel que no se humille delante de Dios. Por eso sé que es momento, hermanos, y Dios, hermanos, siempre habla a tiempo. Dios nos ha dejado esta palabra, hermanos, para que nosotros nos instruyamos por medio de ella. Es el mapa, hermanos, es la luz. Es el camino para poder llegar, hermanos, hasta Dios y poder ser salvos de todo lo que viene a este mundo. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bondad, Dios mío. Gracias, Dios, por lo que tú haces, Señor. Oh, Dios santo, yo sé, Dios mío, que soy vil delante de tu presencia, Dios. Pero tú haces las cosas, Señor, como